Bienvenidos amantes de las historias de terror, de los creepypastas, de las leyendas y ahora también, ¿por qué no?, de los libros. He decidido organizar esta nueva sección donde relate algunas historias de mis autores favoritos, obviamente del género literario del terror, tal vez próximamente del misterio y demás. Eh, Quería empezar con uno de mis autores favoritos, de hecho Howard Phillips Lovecraft, muchos lo van a conocer. El libro que tengo en mis manos es el de los mitos de Cthulhu y otras alianzas. Este libro no solamente tiene las historias del maestro, sino también tiene una extensa recopilación de otros autores que se han enriquecido de su universo. Y esta vez el que vamos a leer el día de hoy va a ser el de El vampiro estelar de Robert Bloch. Sin más que agregar, vamos a comenzar. El vampiro estelar. Confieso que solo soy un simple escritor de relatos fantásticos. Desde mi más temprana infancia me he sentido subyugado por la secreta fascinación de lo desconocido y lo insólito. Los temores innominables, los sueños grotescos, las fantasías más extrañas que obsesionan nuestra mente han tenido siempre un poderoso e inexplicable atractivo para mí. En literatura he caminado con Poe por senderos ocultos. Me he arrastrado con Machen entre las sombras. He cruzado con Baudelaire las religiones de las hórridas estrellas, o me he sumergido en las profundidades de la tierra. Guiado por los relatos de la antigua ciencia, mi escaso talento para el dibujo me obligó a intentar describir con torpes palabras los seres fantásticos que moran en mis sueños tenebrosos. Esta misma inclinación por lo siniestro se manifestaba también en mis preferencias musicales. Mis composiciones favoritas eran la suite de los planetas y otras del mismo género. Mi vida interior se convirtió muy pronto en un perpetuo festín de horrores fantásticos, refinadamente crueles. En cambio, mi vida exterior era insulsa. Con el transcurso del tiempo, me fui haciendo cada vez más insociable, hasta que acabé por llevar una vida tranquila y filosófica en un mundo de libros y de sueños. Un hombre debe trabajar para vivir, incapaz por naturaleza de todo trabajo manual. Me sentí desconcertado en mi adolescencia ante la necesidad de elegir una profesión. Mi tendencia a la depresión vino a complicar las cosas y durante algún tiempo estuve bombardeando el desastre económico más completo. Entonces fue cuando me decidí a escribir. Adquirí una vieja máquina de escribir y un montón de papel barato y unas cuantas hojas de papel carbón. Nunca me preocupó la búsqueda de un tema. Y qué mejor venero que las ilimitadas regiones de mi viva imaginación. Escribiría sobre temas de horror y de oscuridad y sobre el enigma de la muerte. Al menos en mi experiencia y candidez, este era mi propósito. Mis primeros intentos fueron un fracaso rotundo. Mis resultados quedaron lastimosamente lejos de mis soñados proyectos. En el papel, mis fantasías más brillantes se convirtieron en un revoltijo insensato de pesados adjetivos, y no encontré palabras de uso corriente con que expresar el terror portentuoso de lo desconocido. Mis primeros manuscritos resultaron mediocres, vulgares. Las pocas revistas especializadas en este género lo rechazaron con significativa unanimidad. Tenía que vivir y lentamente, pero de manera segura, comencé a ajustar mi estilo a mis ideas. Trabajé laboriosamente las palabras, las frases y la estructura de las oraciones. Trabajé duramente en ello, y pronto aprendí lo que era sudar, y por fin uno de mis relatos fue aceptado. Después un segundo y un tercero y un cuarto. Enseguida comencé a dominar los trucos más elementales del oficio, y comencé finalmente a vislumbrar mi porvenir con cierta claridad.
Retorné con el ánimo más ligero a mi vida de ensueños y a mis queridos libros. Mis relatos me proporcionaron los medios, un tanto escasos para subsistir, y durante cierto tiempo no pedí más a la vida. Pero esto duró poco. La ambición, siempre engañosa, fue la causa de mi ruina. Quería escribir un relato real, no uno de esos cuentos efímeros y estereotipados que producía para las revistas, sino una verdadera obra de arte. La creación de semejante obra maestra llegó a convertirse en mi ideal. Yo no era un buen escritor, pero ello no se debía enteramente a mis errores de estilo. Presentía que mi defecto fundamental radicaba en el asunto escogido: vampiros, hombres lobo, los profanadores de cadáveres, los monstruos mitológicos constituían un material de escaso mérito. Los temas, imágenes vulgares, el empleo rutinario de adjetivos y un punto de vista prosaicamente antropocéntrico eran los principales obstáculos para producir un cuento fantástico realmente bueno. Debía elegir un tema nuevo, una intriga verdaderamente extraordinaria. Si pudiera concebir algo realmente teralógico, algo monstruosamente increíble, estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse al más allá de las regiones estelares, por oír las voces de los dioses antiguos susurrando sus secretos al vacío preñado de resonancia. Deseaba vívidamente conocer los terrores de la tumba, el roce de las larvas en mi lengua, la fría caricia de una mortaja podrida sobre mi cuerpo. Anhelaba hacer mías las vivencias que yacen latentes en el fondo de los ojos vacíos de las momias, y ardía en deseos de aprender la sabiduría que solo el gusano conoce. Entonces podría escribir la verdad. Mis esperanzas se realizarían cabalmente. Busqué el modo de conseguirlo. Serenamente comencé a escribirme con pensadores y soñadores solitarios de todo el país. Mantuve correspondencia con un eremita de los montes occidentales, con un sabio de la religión desolada del norte y con un místico de Nueva Inglaterra. Por medio de tuve reconocimiento de algunos libros antiguos que eran tesoro y reliquia de ciencias extrañas. Primero me citó con mucha reserva algunos pasajes del legendario Necronomicon. Luego se refirió a cierto libro de Avon, que tenía fama de superar a los demás por su carácter demencial y blasfemo. Él mismo había estudiado aquellos volúmenes que recogían el terror de los tiempos originales, pero me prohibió que ahondara demasiado en mis indagaciones. Me dijo que, como hijo que era de la embrujada ciudad de Arkham, donde aún palpitan y acechan sombras de otros tiempos, había oído cosas muy extrañas, por lo que decidió apartarse prudentemente de las ciencias negras y prohibidas. Finalmente, después de mucho insistirle, consintió de mala gana en proporcionarme los nombres de ciertas personas que a su juicio podrían ayudarme en mis investigaciones. Mi corresponsal era un escritor de notable brillantez. Gozaba de una sólida reputación en los círculos intelectuales más exquisitos, y yo sabía que estaba tremendamente interesado en conocer el resultado de mi iniciativa. Tan pronto como su preciosa lista estuvo en mis manos, comencé una masiva campaña postal con el fin de conseguir los libros deseados. Dirigí mis cartas a varias universidades, a bibliotecas privadas, a astrólogos afamados y a los dirigentes de ciertos cultos secretos de nombres oscuros y sonoros. Pero aquella labor estaba destinada al fracaso. Sus supuestos fueron manifestamente hostiles. Estaba claro que quienes poseían semejante ciencia se enfurecían ante la idea de que sus secretos fueran revelados por un intruso. Posteriormente recibí varias cartas anónimas, llenas de amenazas, incluso una llamada telefónica verdaderamente alarmante. Pero lo que más me molestó fue el darme cuenta de que mis esfuerzos habían resultado fallidos. Negativas, evasivas, desaires, amenazas. Aquello no me servía de nada, debía buscar por otra parte.
las librerías. Quizá descubriese lo que buscaba en algún estante olvidado y polvoriento, y entonces comencé una cruzada interminable. Aprendí a soportar mis numerosos desengaños con impasible tranquilidad. En ninguna de las librerías que visité habían oído hablar del espantoso Necronomicon, del maligno libro de Avon, ni del inquietante Cultes de Gaulis. La perseverancia acaba siempre por triunfar, y en una vieja tiendecita de South Dearborn Street, en unas estanterías arrinconadas, acabé por encontrar lo que andaba buscando. Allí, encajado entre 2 ediciones centenarias de Shakespeare, descubrí un libro negro con tapas de hierro. En ellas, grabado a mano, se leía el título de Vermis Mystery, Misterios del Gusano. El propietario no supo decirme de dónde procedió el libro. Aquel quizá lo había adquirido hace un par de años en algún lote de libros de segunda mano. Era evidente que desconocía su naturaleza, ya que me lo vendió por $1. Encantado por su inesperada venta, me envolvió el pesado mamotreto y me despidió con amable satisfacción. Yo me marché apresuradamente con mi precioso botín debajo del brazo. Lo que había encontrado ya tenía referencias de libros. Su autor era Ludwig Prin y había perecido en la hoguera inquisitorial en Bruselas, cuando los juicios por brujería estaban en su apogeo. Había sido un personaje extraño, alquimista, nigromante y mago de gran reputación. Alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa cuando finalmente fue inmolado por el fiero poder secular. De él se decía que se proclamaba el único superviviente de la Novena Cruzada, y exhibía como prueba ciertos documentos mohosos que parecían atestiguarlo. Lo cierto es que en los viejos cronicones el nombre de Ludwig Prin figuraba entre los caballeros servidores de Montserrat, pero los incrédulos lo seguían considerando como un chiflado y un impostor, a lo sumo descendiente de aquel famoso caballero. Ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería a los años en que había estado cautivo entre los brujos y encantadores de Siria, y hablaba a menudo de sus encuentros con los Djinns y los Efrets, de los antiguos mitos orientales. Se sabe que pasó algún tiempo en Egipto, y entre los santones libios circulan ciertas leyendas que aluden a las hazañas del viejo adivino en Alejandría. En todo caso, pasó sus potreros días en las llanuras de Flandes, su tierra natal, habitando las ruinas de un sepulcro prerromano que se alzaba en un bosque cercano a Bruselas. Se decía que allí moraba en las sombras, rodeado de demonios familiares y terribles sortilegios. Aún se conservan manuscritos que dicen, en forma de tanto evasiva, que era asistido por compañeros invisibles y servidores enviados de las estrellas. Los campesinos evitaban pasar las noches en el bosque donde habitaba. No les gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena, y preferían ignorar qué clase de seres se prosternaban ante los viejos altares paganos que se alzaban medio desmoronados en lo más oscuro del bosque. Sea como fuere, después de ser apresado Prim por los esbirros de la Inquisición, nadie vio las criaturas que había tenido a sus siervos. Antes de destruir el sepulcro donde había morado, los soldados lo registraron a fondo y no encontraron nada. Seres sobrenaturales, instrumentos extraños, pócimas, todo había desaparecido de la manera más misteriosa. Hicieron un minucioso reconocimiento del bosque prohibido, pero sin resultados. Sin embargo, antes que terminara el proceso de Prim, saltó sangre fresca en los altares y también en el potro de tormento, pero ni con las más atroces torturas lograron romper su silencio. Por último, cansados de interrogar, arrojaron al viejo hechicero a una mazmorra. Y fue durante su prisión, mientras aguardaba la sentencia, cuando escribió ese texto morboso y horrible de Vermis Mystery, conocido hoy por los misterios del gusano.
Nadie se explica cómo pudo hacerlo sin que los guardias le sorprendieran. Pero un año después de su muerte, el texto fue impreso en Colonia. Inmediatamente después de su aparición, el libro fue prohibido, pero ya se habían distribuido algunos ejemplares, de los que se sacaron copias en secreto. Más adelante se hizo una nueva edición, censurada y expurgada, de suerte que únicamente se considera auténtico el texto original latino. A lo largo de los siglos han sido muy pocos los que han tenido acceso a la sabiduría que encierra este libro. Los secretos del viejo mago solo son conocidos hoy por algunos iniciados, quienes por razones muy concretas se oponen a todo intento de propagarlos. Esto era, en resumen, lo que sabía del libro que había venido a parar a mis manos. Aún como mero coleccionista, el libro representaba un hallazgo fenomenal, pero desgraciadamente no podía juzgar su contenido porque estaba en latín. Como solo conozco unas cuantas palabras sueltas de ese lenguaje, al abrir sus páginas mohosas me tropecé con un obstáculo insuperable. Era exasperante poseer aquel tesoro de saber oculto y no tener la clave para desentrañarlo. Por un momento me sentí desesperado. No me seducía la idea de poner un texto de semejante naturaleza en manos de un latinista de la localidad. Más tarde tuve una inspiración. ¿Por qué no coger el libro y visitar a mi amigo para solicitar su ayuda? Él era un erudito, leía en su idioma los clásicos y probablemente las espantosas revelaciones de Prim le impresionarían menos que a otros. Sin pensarlo más, le escribí apresuradamente y muy poco después recibí su contestación. Estaba encantado de ayudarme. Por encima de todo, debía ir inmediatamente. Y aquí llega a su fin la primera parte del relato. Este cuento va a ser dividido en dos. Tampoco quiero que sean relatos tan extensos, a menos que en su momento decidamos juntarlos, ¿no? en una sola exhibición. Sin más que agregar, gente, espero estén escuchando esta historia antes de dormir, cuando tengan su computadora, su laptop a un lado de su cama o arriba de su barriga, o incluso, ¿por qué no?, en su celular, que lo hayan dejado de fondo y que esté lloviendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos imaginar una ligera lluvia para antes de dormir? Sin más que agregar, nos vemos en la segunda parte de la historia llamada El vampiro estelar. Hasta pronto.